Bueno, vamos a volver a la historia que tiene que ver con lo que se va investigando respecto al coronavirus y tenemos buenas noticias y no tanto, más allá del número de hoy que no fue bueno, 1.391 casos, casi 1.400. Caro, esta fue la semana más difícil, digamos, para el gobierno y para la sociedad en general por el aumento de casos. Sí, te diría la semana más difícil donde se ve también una situación muy delicada en la provincia de Buenos Aires con un aumento muy significativo. Estamos con el profesor Jorge Hefner, ya ha estado con nosotros, es experto en inmunología y forma parte de una unidad muy importante del CONICET, que es la unidad COVID, que se dedica tanto a tareas de investigación en inmunología como de investigación para la realización de test, ¿no? Absolutamente. Bueno, y tenemos una buena como para arrancar, que es lo que muchos se preguntan. ¿Qué se sabe de la vacuna y si nosotros en la Argentina tenemos esa chance de en algún momento tenerla? Podemos arrancar por dos buenas y Dale. después vamos a un poquito a la situación epidemiológica actual, que es nueva, que también hay que encarar. En desarrollo de vacunas a nivel internacional venimos bien, venimos muy bien. Hay cerca de 100 proyectos importantes a nivel internacional. Hay 10 proyectos que ya pasaron lo que es la fase 1, donde a vos te vacunan y ven que no es tóxica y ven que es inmunogénica, es decir, que vos levantás la producción de anticuerpos. Y después hay ensayos en animales, desde ratón hasta mono, que demuestran que estas vacunas son protectoras. Los desafías a los bichos que inmunizaste con altas dosis y no se infectan. Entonces todo eso es bueno y la perspectiva, que es bastante cierta, es que para el primer trimestre del año que viene es posible contar, no creemos antes, enero, no febrero, creemos marzo, antes, digamos. es posible contar con una producción masiva de vacunas, básicamente producidas originalmente en Estados Unidos, Europa y China, que podemos ganar nosotros porque las formas locales de virus serían absolutamente sensibles a esas vacunas también. Estaríamos contenidos. ¿Y hasta entonces? Dos cosas. Primero, yo creo que es importante considerar que en capital, no en todo el país, pero lo que es capital y conurbano se ha abierto una nueva situación epidemiológica. Si yo tomo el último mes, se ha multiplicado por 5 o por 6 el número de nuevos casos. ¿Cómo sería el último mes multiplicado por 5? ¿Comparando de cuándo? ¿Desde el 1 de mayo, por ejemplo, al 1 de junio? Estamos a 12 o 13 de junio, vos comparás 12 o 13 de mayo y pasamos de 300 y pico de casos al dato que vos diste recién, que es cerca... 1.300. Quiere decir que estamos multiplicando por 4, por 5. Esa perspectiva de incremento es muy preocupante. Entonces ahí hay que tener un posicionamiento. Si hay una situación nueva, tenemos que replantearnos las medidas. Particularmente, yo creo, junto con otra gente que estamos estudiando profundamente el tema, es que en lugares como Ciudad de Buenos Aires deberían replantearse los términos de liberalización de la cuarentena. Hasta tanto logremos achatar. ¿Con Urbano? Con Urbano también. Con Urbano también. La Lamba, dice usted, habría que dar un paso atrás. Hay que dar un paso atrás y restablecer principios más rígidos de la cuarentena hasta que veamos que se achata la curva. Pero está pasando lo contrario, porque esta semana empezamos a correr, se abrieron más locales, ¿no? Así es, eso es lo preocupante. Yo creo que hay que ir en sentido contrario, es decir, hay una nueva situación, respondamos a esa nueva situación. Ahora, al respecto, le quiero preguntar porque lo que veíamos, o la tendencia que veíamos en las semanas anteriores, diría yo, 2 semanas atrás, es un incremento sostenido en los casos en la ciudad de Buenos Aires, muy influenciado este número por los casos en barrios vulnerables. Hoy los números en la ciudad de Buenos Aires siguen siendo altísimos, ¿no? Estamos teniendo 560 nuevos casos, más de 560 hoy, pero más estable ese número. Donde se ven un salto más significativo es en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué le digo esto? Porque hoy el ministro Quirós, el ministro de la ciudad, dijo que el R de la ciudad es relativamente... que es más alentador ese número de lo que era en un inicio y esto permite tomar ciertas decisiones en línea con la flexibilización. Y los números son, si vos tomás no una semana, sino vos tomás un parámetro de comparar lo que pasa en 3 semanas, el aumento en Ciudad de Buenos Aires, como también en el conurbano, fue realmente muy importante. Entonces yo no me guiaría por lo que pasa en 4 o 5 días donde tenemos un umbral de 500 o 600. Entonces yo creo que hay que ir para atrás por eso, porque lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires tiene 2 consecuencias. Primero en la propia ciudad y después por el intercambio entre ciudad y conurbano, también en el conurbano. Creo que es un todo. Entonces hay que encararlo como un todo. Ahora, arrancó prometiendo un montón de cosas buenas. ¿Es la vacuna para enero? ¿Había algo más? ¿O ya está? La vacuna. El asunto es en el terreno de qué herramientas terapéuticas novedosas podemos tener. A ver. Porque no ha habido grandes logros.
En la Argentina se están desarrollando, ya se desarrolló mucho en Estados Unidos, en China y en Europa, con buenas perspectivas, lo que es la transferencia del plasma de pacientes convalecientes. Es decir, vos tenés la infección, te curás, produjiste anticuerpos con los cuales te curaste, y yo lo que hago es te saco sangre, obtengo el plasma, y a un paciente que está cursando una infección, y vos decís, tiene comorbilidades, sos una persona muy mayor, o es un cardiópata, o es hipertenso, le transfiero el plasma. Y todo lo que tenemos, que todavía es preliminar, parecería indicar que va a mediar un efecto beneficioso. ¿No está confirmado todavía eso? No está definitivamente confirmado, pero son datos parciales. Son datos parciales, pero para confirmarlo necesitas tener a un grupo de pacientes grande tratado y a otro no tratado. Y entonces es difícil, cuando vos tenés ciertos datos alentadores, decir que hay un grupo de pacientes que no tratás. ¿De acuerdo? Entiendo. Hay dos grandes proyectos. Uno en provincia de Buenos Aires, Ajá. que desarrolla Fernando Pollack, con la confluencia de varios hospitales, y otro Facultad de Medicina, la Universidad de Buenos Aires, el Hospital de Clínicas, sobre pacientes de mayor severidad. Y realmente creemos que puede ser una herramienta prometedora. Entonces, ¿El problema es que no hay tanto plasma de curados? ¿Esa es la dificultad? el problema es que tendríamos que hacer, y ustedes pueden ayudar mucho, a hacer una campaña de difusión. Porque se están colectando, y en las últimas 2 semanas ya hubo transferencias a pacientes, y los bancos donde se reclutan estos están creciendo, no en la medida que necesitamos. Entonces puede ser en provincia... ¿Y qué puede hacer? Bueno, ya que usted trabaja además y conoce de cerca, ¿qué puede hacer aquella persona que tuvo COVID en este momento? ¿Ir, por ejemplo, a la Facultad de Medicina? No ir, llamar al Hospital de Clínicas. Llama al Hospital de Llamar al Clínicas. Hospital de Clínicas, el servicio de hemoterapia le hace una primera entrevista y después en todo caso lo cita. Le sacan sangre y punto. Le sacan sangre. Es así Le de sacan sencillo. sangre, es como una, en un sentido general, es como una transfusión de sangre. Es como una donación cuando uno hace Absolutamente. habitualmente, pero en este caso para que ustedes puedan tener plasma y seguir Y trabajando. el plasma, ¿qué es lo que estás transfiriendo cuando transferís plasma? Los anticuerpos, que es lo mismo que queremos desarrollar con la vacuna. Entonces, para cerrar esta historia, perdón, Caro, y cierro con Sí, esto. sí. Tenemos las dos cosas. La vacuna para enero, o por lo menos para el primer trimestre, que sería obviamente para evitar contagiarte. Absolutamente. Y después, por otro lado, este tratamiento que sería, bueno, si te contagiaste hay algo. Que, le podemos Hay llamar algo que te remedio, pueden- le podemos llamar remedio, que sería Algo así, algo así. el plasma. Y en ese sentido es muy importante que la gente convaleciente que ya se curó, independientemente de que haya cursado en forma leve o severa, se acerque o se comunique con estos centros en provincia, en el Hospital de Clínicas, para hacer una entrevista a ver si puede ser donante. Hefner, le quiero hacer una pregunta sobre el tema del día. Por supuesto, hablamos de que Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora, confirmó que tiene COVID-19, estuvo en contacto con el ministro de Desarrollo Social, que a su vez estuvo en la comitiva presidencial. Yo le pregunto, porque estamos esperando las novedades del hisopado del ministro Arroyo, que estuvo días atrás, el miércoles, con Insaurralde. ¿Alcanza ese resultado si fuera negativo o sí tiene que permanecer aislado porque tiene que permanecer esos 14 días que la enfermedad puede estar y dar un resultado negativo en un primer hisopado? Está muy bien la pregunta. Bueno, yo no sé cuáles fueron bien las circunstancias, entonces no puedo dar una opinión certera. El problema es que vos tenés una condición a la cual se llama contacto estrecho. Si vos y yo estamos durante media hora compartiendo una charla, pero vos tenés puesto un barbijo, yo tengo un puesto en barbijo, etcétera, eso no consideramos que sea un contacto estrecho. Si no hay medidas de precaución, entonces sí es un contacto estrecho. Bien. Entonces, si el contacto es estrecho, por ahí tendría que, aún dando una primera PCR negativa, esperar 2 o 3 días, hacer una segunda PCR y que vuelva a dar negativa, y entonces estaría liberado de hacer la cuarentena. ¿Y qué pasa con el contacto estrecho del que todavía no está confirmado? Bueno, ¿Qué hace? Digo por el presidente, porque el presidente Claro. estuvo en contacto con el ministro. Y el Habría ministro con Insaurralde. Está claro que ellos, cuando conversaron, no tienen el barbijo. Lo hemos visto en un montón de conferencias, situaciones que ahora se lo están poniendo además para mostrar a la gente que hay que cuidarse. Pero hemos visto que hay momentos en que no lo usan, como nosotros en este momento acá no lo estamos usando. ¿Y ahí qué pasa con el presidente, digamos? Y yo creo que por la jerarquía, etcétera, yo creo que si realmente hubo un contacto que puede resultar sospechoso, por ahí sería pertinente el hisopado. Claro, que exactamente. Bueno, Para igual estar estamos seguro. esperando porque esta noche se debiera conocer en un ratito nada más el resultado del ministro Daniel Arroyo, ¿no? Que es el ministro que estuvo en contacto con Insaurralde, confirmado como COVID positivo. En cualquier caso, usted recomendaría hisopados a todos, ¿no? Los que tuvieron contacto estrecho, sí. ¿Qué pasa con...? Estoy viendo y escuchando historias de gente que decide pagar, creo que 3.000 pesos, y se hace el test. ¿Esto existe? ¿Esto es No, así? no, digamos, hay recomendaciones claras de lo que es el Ministerio de Salud de la Nación, y yo creo que son
correctas. Vos lo que haces es un hisopado a aquel paciente que tuvo un contacto particularmente estrecho o un paciente sintomático. El paciente sintomático en su momento fue fiebre, más un segundo síntoma, ahora podés no tener fiebre. No, pero hay gente que dice, y yo tal vez lo tuve, y quiero saber si tengo COVID. No, Hay un testeo, no quiero saber, porque yo tuve me acuerdo hay lugares, que estuve en Estados Unidos en enero o en febrero, y me acuerdo que tuve fiebre, pero bueno, después me recuperé. Y ¿no? Hay muchos sí, casos. No es indicación del Ministerio de Salud de la No. Nación, hay lugares particulares Pero se hace, ¿verdad? Lo que me hay me lugares cuentan. particulares que lo hacen, absolutamente. Ok. Hefner, le quería preguntar, trayendo a colación una frase que dio Carlos Regazzoni aquí en diálogo con nosotros, el ex titular del PAMI, dijo, el medicamento es lo más fuerte que el paciente puede aguantar, ¿no? En relación a la cuarentena y a la extensión de la cuarentena. ¿Hay que pensar en un mecanismo de flexibilización para que la cuarentena no se deshilache sola? ¿Se entiende lo que quiero decir? Absolutamente, absolutamente. El asunto es el momento epidemiológico. O el lugar. Si vos me hablas de Catamarca, que no sé, tenía 0 casos, no sé si ahora Tiene cero. sigue teniendo 0 casos. Entonces ahí podés implementar, salvo control de fronteras, hacia adentro. Ahora, nosotros, que es la preocupación, nosotros que estamos ascendiendo y ascendiendo importante, hay que bancársela, no hay otra. Hay que bancársela, entonces no es correcto desde ningún punto de vista médico, científico, epidemiológico, tener a 500 personas corriendo en el Rosedal de Palermo. A usted no le gustó eso, ya No, lo no, dejó y claro. yo creo que hay que volver atrás. Entiendo la problemática económica, social e incluso psicológica, pero estamos hablando de que podemos tener una progresión muy preocupante. Ahora, uno ve, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, en Miami, hoy estaban en la playa y tienen muchos más casos que nosotros. Por eso digo, ¿cuánto es mucho y poco? ¿1000 es mucho o es Pero poco? Estados Unidos... Hay 3 millones de personas que viven en la ciudad, ¿no? Estados Unidos y Brasil, y en su momento Europa, eran los muchos. 2 millones de infectados en Estados Unidos y creo que al día de hoy tiene 125.000 muertos por COVID. Eso es mucho. Eso es mucho. 30.000 muertos en Brasil. 42.000 para actualizar. 42.000. Es muchísimo. Nosotros estamos, hasta ayer estábamos en 700, 700 y pico de muertos. Nosotros tuvimos la ventaja de establecer una cuarentena temprano. Ahora tenemos un foco problemático. Yo realmente insistiría en medidas de la cuarentena, es decir, ir atrás en la liberalización. Nico. Sí, doctor, una última pregunta. A ver, no hay vacuna por ahora, si lo hubiera va a tardar mucho en llegar a la Argentina y a todos los países. Si hiciéramos todo bien, ¿cómo se saldría de la cuarentena para convivir con este virus? Porque vamos a tener que convivir con el virus, ¿no? Mira, es una pregunta que no es fácil de responder. Si tenemos vacuna, y estamos hablando el año que viene, no tendríamos este problema ni este debate. Todavía no la tenemos. Si vos tomás el modelo, por ejemplo, de Europa, de un país como España, que prácticamente una comunidad, que yo sigo los números, Valencia en España, hace 2 meses tenía 450 nuevos casos por día. Y durante las últimas 2 semanas tiene entre 10 y 12 casos nuevos por día. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Superaron el pico, no hay partidos de fútbol, no hay recitales, los bares se mantiene el distanciamiento, la gente... Es una nueva forma de vivir hasta tanto tengamos la vacuna. Claro. No le veo otra. O sea, eso no cambia, no va a modificar. Por más que bajemos en algún momento, termine este pico, no se termina el mes de junio, y empiecen a descender los casos, igual, hasta que no haya una vacuna hay cosas que no van a pasar. Así es. El tema es que, no sé cuál es su opinión sobre la educación, pero el tema es que hay muchos que estamos esperando, ¿no?, que las clases vuelvan. Así Las aulas, los espectáculos. Yo absolutamente de acuerdo, es una problemática muy seria, la educacional, la económica y la social. Pero si comparamos con países vecinos, es muy preocupante liberalizar la cuarentena. Es un precio. Pasa que es el precio que nos vemos obligados a pagar, que es muy serio. Hefner, muchísimas gracias por estar claro. con nosotros. Gracias a Claro, ustedes por la claro. invitación.